Inician cómputos. Los cómputos distritales de la elección federal empezaron sin contratiempos con la atención de la oposición para que se corrijan inconsistencias detectadas en el PREP, mientras que en los cómputos de algunas elecciones locales llegaron hasta los gritos y forcejeos. Tila, bajo amenaza. El municipio chiapaneco sigue viviendo a expensas del grupo paramilitar de los autónomos, que tiene prácticamente secuestrada a la población que intenta huir por los altos cobros de piso. Presas sin agua. El calor y la sequía tienen en agonía a las presas del país. Hoy le presento el caso de una presa en Oaxaca y otra en San Luis Potosí, que están llegando a sus niveles más bajos. Orden migratoria. En el primer día de aplicación de la orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo y acelerar las deportaciones, migrantes mexicanos fueron devueltos de inmediato tras cruzar de forma irregular a Estados Unidos. Los distritales de elecciones locales han desatado conflictos entre militantes, dirigencias, partidistas y hasta con representantes de los institutos electorales. Ocurrió en Tlaxcala, en Morelos, en el Estado de México, Coahuila, Jalisco y en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Los ánimos están alebrestando. Lleva boletas. Exactamente, están abiertas para empezar, están abiertas. No me voy a estar para acá. Pues ya vense para acá. Háblenle a la Guardia Nacional. Ya vine yo. ¡Estos pasos! Brazo armado. Y volvemos a ver, licenciada, que este instituto a mí también me golpearon, me arañaron. Golpearon a mi gente que estábamos arriba. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Déjala pasar, la toca, no, déjala pasar. Está operando por ¡fuera los Monreal! ¡Fuera los Monreal! ¡Fuera los Monreal! Así el espectáculo con los cómputos distritales estatales. En contraste, los cómputos de la elección federal iniciaron sin contratiempos. El INE prevé el recuento del 67% en la elección presidencial, del 70% en la de las cámaras del Congreso de la Unión. La consejera presidenta Guadalupe Tadei pidió calma a los partidos políticos y esperar los resultados finales para reportar cualquier irregularidad. El consejero Martín Faz dijo que abrir el 100% de los paquetes no será posible, como lo ha pedido la oposición, pues sería ilegal hacerlo porque no hay inconsistencias en todas las actas. Para seguir el avance de los cómputos distritales pueden escanear el código QR que le presento en pantalla. De hecho, ahí está el cómputo distrital, va el 68.9% ya computado. Ahí está el avance y ahí vemos la ventaja que mantiene en los cómputos distritales. Coincide con el PREP y coincide con el conteo rápido Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez y sobre Jorge Álvarez Maínez. Ahí el código QR, si quiere consultarlos y ver su avance. El fantasma del fraude electoral enfrentó a los partidos en el INE. Morena y sus aliados no se negaron a un recuento voto por voto, pero terminaron burlándose de los representantes de la oposición que lo piden. No podemos dejar de señalar que fue una elección inequitativa, por lo que se debe considerar el recuento total de esta elección. Tenemos 23.780 casillas, actas de casillas que no reportan la votación obtenida por la candidata de nuestra coalición, Xóchitl Gálvez Ruiz. Es patético su discurso. 30% de diferencia y siguen regateando.
y no son capaces de hacer el más mínimo autocrítico ejercicio. Me recuerdan cuando yo era niño, perdía mi equipo favorito el partido y decía voy a ver la repetición a ver si ahí ganamos. Pues van a volver a perder, van a volver a ser humillados. Ahora sí que como decía Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? ¿Por qué quieren alargar su agonía? No sé si reír o llorar con la intervención del PAN. Ridículos se escuchaban cuando decían que la elección se iba a cerrar. Desdeñaron al pueblo como siempre. Más ridículos se escuchan ahora diciendo que hubo diversas irregularidades. Quieren que se cuenten los votos, que se cuenten. Tengo elementos para decir que hubo un fraude, por supuesto que no. Que esto vaya a diferenciar la elección presidencial, honestamente, personalmente no lo creo. Si la expresión popular y la expresión judicial termina en la ratificación de una mayoría calificada para el gobierno y sus aliados, así habrá que aceptarlo. Hace muchos años teníamos que estar votando el voto por voto y casilla por casilla. Yo no sé por qué ahora se molestan los representantes del partido oficialista. Por supuesto que vamos a impugnar. Es nuestro derecho como oposición. Les dije, no nos van a sacar por décadas del gobierno de la República, por décadas. A 3 días de la elección, Claudia Sheinbaum sigue respondiendo mensajes y llamadas de felicitación, entre ellas la del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Así lo anunció ella en su cuenta de X, donde dijo estar agradecida por la felicitación que recibió. También subió un video en el que da a conocer que está comenzando la integración del que será su gabinete y palomeó la posibilidad del recuento total de la elección. Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. En estos días, ¿en qué estamos trabajando? Bueno, estoy trabajando en la formación del equipo con el que vamos a gobernar. Nuestro gabinete, por supuesto, son personas honestas, trabajadoras, conocedoras de los temas y con mucha convicción en nuestro proyecto. En la conferencia mañanera, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, volvió a presentar resultados preliminares de las elecciones del domingo como definitivos. El lunes lo hizo con la información de los conteos rápidos, hoy lo hizo con los del PREP. Según su estimación, Morena y sus aliados obtendrían mayoría calificada en San Lázaro y se quedarían algunos votos o algunos escaños en el Senado. Así lo dijo. Impugnaciones, esta es la proyección, aquí ya estamos hablando de los 500 presidentes, es decir, ya es una proyección considerando a los plurinominales, ya son las mayorías que se obtienen según los resultados del PREP con la proyección de plurinominales, más o menos esta sería la integración en la Cámara de Diputados, así podría verse la proyección de la integración del Senado, ya concluido el PREP y sabiendo cuáles son los que obtuvieron, según el PREP, las mayorías. Es cuanto, presidente. Se presumió eso en la mañanera, a pesar de que todavía no se sabe cómo quedarán ambas cámaras con precisión. Falta que termine el cómputo distrital, el primer resultado legal de la elección. Tema que también preocupa a la oposición por la sobrerepresentación de Morena y sus aliados, pero para no especular, mejor el análisis de Miguel Eraña, académico investigador de la Universidad Iberoamericana. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Pues tienes razón, porque lo que sobra ahora es especulaciones por todos lados, interpretaciones a modo y algunas ideas también muy interesantes como las que plantea Jorge Alcocer, el ex subsecretario de Gobernación. Pero más allá de eso, yo creo que todos están muy acelerados. Sí. ¿Qué tiene que pasar primero? Primero tiene que pasar lo que está ocurriendo y que acabas de informar, en contraste con los consejos distritales de las elecciones locales, sí se ve una clara profesionalidad en el INE y experiencia. Y entonces eso es lo que se está haciendo adentro de cada uno de los 300 consejos distritales en que está dividido el país. Sí. Y entonces de ahí van a salir, de aquí al miércoles, no a las 18 horas como dice doña Tadei, no, puede ser hasta
el siguiente domingo, porque la ley dice, no marca la hora, que cuando empiece el cómputo, digamos, de ultimación de las elecciones que va a haber el domingo, las elecciones, tanto de la presidencia, porque ahí se va a hacer una parte ya de la sumatoria de cómputos de votos de parciales, digamos, de los que surjan de los consejos distritales, y también va a haber tanto la delimitación de un acta para saber cómo van a quedar determinadas las mayorías en la Cámara de Senadores, cuáles son los dos o dos senadoras de mayoría relativa, a quién le corresponde el segundo lugar, es decir, el primer senador, senadora de minoría, y también hay un acta de escrutinio y cómputo de cómo queda la representación proporcional. Todo eso lo van a hacer en simultáneo, y ya lo están haciendo desde la mañana de este miércoles hasta el próximo domingo en los consejos distritales. Y lo que pasa es que se tiende a confundir apertura de paquetes electorales con conteo voto por voto. Eso es un error. Lo que hay que decir que este ejercicio que realizan por mandato de ley los consejos distritales mejor se debía llamar como acta sesión de cotejo y confirmación de las actas. Porque si hay casos de excepción donde se pueden abrir, pero la mayoría no. Ahora mismo el distrito número 19 de la Ciudad de México, no sé si ya llegaron, pero van a abrir, eso sí, el paquete con los respectivos resultados y también el recuento de votos. Eso sí, es por excepción. Son 22 distritos, en los otros está muy claro que ganó Claudia Sheinbaum sin ningún problema, pero en el otro hay una diferencia de menos del 0.5. Te pongo un ejemplo de la Ciudad de México, pero los puede haber en cualquiera de los otros 300 y ahí distritos. sí son causales para reabrir. Claro, son causales esas. Hay otra causal, por ejemplo, que los votos nulos sean superiores al primero y segundo lugar. Entonces esa también se abre. Claramente donde hay errores y donde no hay duda que hay que abrir, o muchas veces se confunden los paquetes electorales y entonces se tiene que reconfirmar. Pero fíjate que hay una función muy importante del Consejo Distrital que hay que saberlo y ojalá la utilicen. Los partidos tramposos, que son los 7, no por regla, sino por excepción, lo cual aminora mi crítica, presentaron candidaturas con vicios de elegibilidad. Este es el momento en los consejos distritales, ojalá se pongan las pilas y haya dictámenes de constitucionalidad y de legalidad y de reglamentariedad de candidaturas balinas. Y eso hay que decirlo porque es la función sustancial de los consejos distritales, no solo contar, tienen que hacer un dictamen sobre la elegibilidad. De la persona ganadora, ¿no? Claro, de cualquiera de los ganadores, incluyendo los suplentes. Así que, bajo esa lógica, ¿por qué? Porque las siguientes etapas implica no solamente el despliegue de un sistema de recursos procesales electorales que está en la ley, en una ley especializada de la materia, sino que este asunto, por eso es que solamente con un oráculo se puede decir que ya Morena y sus aliados ganaron la mayoría calificada. Sí están muy aproximados en la Cámara de Diputados. Se puede hacer el cálculo, ¿no? Un estimado, pero no es, digamos, no está oficialmente validado. Así es, Alejandro. Pero mira, es muy importante decir que... Diputados prácticamente la tiene. Prácticamente la tiene, pero podría no rozarla. Si se interpretara bien la Constitución, desde 1993 se bajó del 63% del límite máximo de curules, por supuesto, a un 60% que hoy contempla. Es decir, 3/5 del Congreso pueden o deben ser el límite para la repartición de curules de los dos principios. Pero está claro que el sesgo en 2018 se va a mantener. Y ese sesgo es que, como se presentaron candidaturas distintas y digamos en las coaliciones dominantes, pues entonces se vuelve a repartir lo que ya no sería repartible. Pero este es un tema que en una reforma electoral futura... En la Constitución está que no debe de haber sobrerepresentación para los partidos, no para las coaliciones, y en este caso los partidos no tendrían esa sobrerepresentación por lo que conocemos hasta el momento. Claro, pero la verdad es que es irreal eso, porque hay sobrerepresentación en tanto que fueron aliados, estuvieron en un programa de coalición y obviamente van a ejercer adentro de las cámaras la coalición. Bien, discusión podría que terminar en la Corte. Si hubiera manera de imputar
ilegitimidad constitucional a esto, pero creo que no es fácil. Pero sí hay una esperanza para esos mercados medios machincentristas que se asustaron mucho estos días. Hay una esperanza, independientemente de que no se consigan las mayorías o sí cualificadas, que lo más probable es que en alguna de las cámaras no pase la cualificada. Sí hay mayorías absolutas, por tanto tienen despliegue favorable la coalición gobernante, claro. En el Senado podría haber ese contrapeso, ¿no? En el Senado podría haber contrapeso con los números de la señora secretaria de Gobernación, que en teoría no tendría que estarlo diciendo, había tenido gran comportamiento en el proceso y me parece que esto es un exceso. Pero con sus números hay posibilidades de que el Senado se convierta realmente en el contrapeso al tener acción de inconstitucionalidad por los votos que se requieren, 43 votos. Que ya los tiene la oposición. Exacto, ya los tiene la oposición. Así que estos mercados patriarcales que se asustan con la nueva elección de la presidenta, y más bien yo creo que lo que tienen que asustarse es que el presidente siga hablando. Bien, pues ahí está el contrapeso posible en el Senado, lo platicamos contigo en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Miguel. De nada, Alejandro. Gracias a Miguel Eraña. Como veíamos al inicio, en los estados, la disputa postelectoral ha escalado. En Jalisco, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, y la candidata a gobernadora, Claudia Delgadillo, acusaron que existe una diferencia de 1 millón de votos entre las personas que votaron en elección federal y los que votaron en elección local, cuando está al mismo tiempo se hizo la votación. Esto no lo ha aclarado el Instituto Electoral Local, eso es lo que están reclamando. Además reclamaron que aún no reciben copias de las actas de las casillas, dijeron que hay muchas irregularidades y por ello pedirán el recuento de todos los votos. El candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, acusó a Morena de ser un mal perdedor y aseguró que provocadores originarios de la Ciudad de México agredieron esta tarde a funcionarios electorales. Ya por la noche, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y el ex candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, hicieron un llamado a Morena para que acepte los resultados que dijeron le dan la victoria a Lemus. Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado, para que actúen con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Basta ya de generar un clima de violencia y encono entre las personas. Permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales. Jalisco y México merecen cerrar este proceso electoral con civilidad y en paz, como lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano en todas las elecciones federales y las diferentes elecciones estatales celebradas el 2 de junio. Lo que no podemos tolerar es la presencia con grupos armados, con grupos porriles y con el propio dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, atacando las instituciones democráticas y desconociendo un resultado electoral, no de Movimiento Ciudadano, de millones de personas que salieron a votar libremente en Jalisco. En Morelos, la candidata del PRI, PAN y PRD a la gobernatura, Lucy Mesa, sigue inconforme con el resultado, se mantiene firme para impugnar la elección. Hoy, elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la retuvieron para notificarle que está bajo investigación penal por ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio público, entre otros, y se lo notificaron al inicio de una rueda de prensa en la que tenía previsto denunciar irregularidades en la elección del domingo. Más tarde, el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, publicó en su cuenta de X que no se permitirá la intimidación y el hostigamiento. Le dijo: no estás sola. Testigos y sobrevivientes confirmaron a este espacio que fueron 5 y no 2 las personas asesinadas en el municipio de Rincón Chamula, en Chiapas, en un ataque armado cuando se realizaba el conteo de votos en una casilla de las elecciones del 2 de junio. Hechos que le dimos aquí a conocer el lunes. Los testigos, los sobrevivientes, narraron lo que ocurrió en ese ataque. Dijeron que los sicarios hicieron disparos durante más de 1 hora. A los hombres que había en el lugar los sometieron, a las mujeres las dejaron ir. Ahí estaban heridos ya y estaban tirados solo pidiéndole a Dios si se salvan o no. ¿Y después de esto se fueron los hombres? No, no se fueron. Nos dijeron que las mujeres podemos salir, que no tienen ningún problema con nosotros y así podemos escapar. ¿Hacia dónde corriste? Arriba de la escuela. Llegué hasta las montañitas y allí me escondí.
La violencia sigue siendo la constante en Chiapas. En Tila, el grupo denominado Los Autónomos tiene prácticamente secuestrada a la población. En febrero le presentamos aquí el caso de un joven con discapacidad mental al que ese grupo de Los Autónomos quemó con gasolina. Hoy, los pobladores están desesperados, quieren huir debido a los altos cobros de piso que les exigen. La historia es de Jonathan González. La violencia en Tila, Chiapas, no cesa. Después de 7 meses de que un comando asesinó a 8 personas, regresó y mantiene el control de la cabecera municipal. Se trata de los autónomos que la noche del martes hicieron destrozos. Incendiaron al menos 10 viviendas y 5 vehículos, y asesinaron y torturaron a un sinnúmero de pobladores mientras sometían a otros para reclutarlos por la fuerza. Bueno, prácticamente es el grupo delincuencial de Ejidos Añojá, de Tila. Ellos pues prácticamente están a la orden, a la disposición y sobre todo están haciendo cobro de piso, quieren expulsar a todos los pobladores. Están liderados por José el Carmen Alias el Quemado, que le dice. Prácticamente él manda. Y es un grupo organizado, es delincuencia organizada. La angustia, el caos, el terror prevalecían. Algunos corrieron a resguardarse en sus viviendas, pero no todos lo lograron. Una familia de 5 integrantes del barrio San Sebastián fue asesinada. Entre ellos, había 2 menores. Prácticamente Tila volvió a ser sitiada por los criminales, y a todos les cobran derecho de piso. Están los retenes en entrada y salida desde hace más de 15 días. Ellos están custodiando, entre comillas, Tila. Están haciendo cobros de piso a todos los negocios, a todas las tiendas, a todas las casas. La verdad es exageradísimo. Están arriba de 50,000, 70,000, 100,000, 200,000 pesos el cobro de piso. Las amenazas y la desesperación continúan. La gente está en el abandono y expuesta a que la maten. Así es, hemos recibido muchas amenazas, no solo nosotros, sino que muchas familias han recibido amenazas de que nos pueden matar si no se salen y que si se salen nos van a matar. Estamos literalmente secuestrados. Las denuncias se han hecho, han estado las mesas de diálogo, se ha trabajado, sin embargo el gobierno está coludido. Créeme que es de lo peor que nos ha pasado. Las horas pasan y en el municipio enclavado en las montañas de la región Tulijas-El-Talchol, apenas la tarde de este miércoles, sobrevoló un helicóptero de las fuerzas de seguridad para reconocer el terreno. Pero los autónomos están dispuestos a hacerle frente a cualquier autoridad. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. Hoy fue sepultada la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, asesinada la noche de lunes en un ataque armado. En su funeral fue desplegado un operativo para salvaguardar la integridad de las personas que asistieron. Al mismo tiempo, la Fiscalía de Michoacán presentó avances en la investigación, relacionó este asesinato con el secuestro que ella sufrió en septiembre del 2023 y otros hechos de violencia que hay en esa región. Hay que recordar que hay una serie de situaciones que le anteceden a este lamentable suceso. La propia alcaldesa en el mes de septiembre fue privada de la libertad. Recientemente pues hubo un enfrentamiento entre grupos delincuenciales al intervenir las fuerzas de seguridad federal y repeler las agresiones, pues resultaron privados de la vida 10 personas. La Organización Mundial de la Salud informó que México reportó el primer caso en el mundo de infección y muerte en humanos por influenza aviar AH5N2. En un comunicado, la OMS dijo que se realizaron pruebas de PCR para comprobar lo que las autoridades sanitarias de México notificaron el pasado 23 de mayo. Se trataba de un paciente de 59 años, originario del Estado de México, que fue atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. No tenía antecedentes de exposición a aves de corral y aún así se contagió. El 17 de abril tuvo síntomas de fiebre, dificultad para respirar, náuseas y diarrea. El 24 de abril fue llevado al hospital, murió ese mismo día. Las autoridades sanitarias hicieron pruebas a las 17 personas que tuvieron contacto con él, familiares, personal médico, dieron negativo a COVID e influenza. Según el comunicado de la OMS, hasta el momento no hay más casos humanos de infección por esta cepa y no hay vacunas para prevenirlo. Después de que esto se dio a conocer, la Secretaría de Salud dijo que el riesgo para la salud pública es bajo. En un comunicado, la dependencia aseguró que hay riesgo de contagio debido a que no hay una fuente identificada de infección. No hay riesgo de contagio, así lo informó la Secretaría de Salud. En el texto agrega que el paciente padecía una enfermedad renal crónica, diabetes tipo 2,
e hipertensión. También se dijo que no hay evidencia de transmisión de persona a persona de esta cepa. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria informó que se monitorearon granjas cercanas al domicilio de este paciente que murió, se analizaron las aves, pero hasta el momento no se ha detectado ninguna infectada. Las autoridades sanitarias recomiendan lavarse las manos con frecuencia, cocinar bien el pollo y el huevo, así como usar cubrebocas ante cualquier síntoma respiratorio. Milenio consultó a la Secretaría del Campo allá en el Estado de México, en la entidad donde surgió este contagio, de donde era originario el paciente. La dependencia informó que desde abril ya se habían detectado brotes de esta cepa, algo que no concuerda con el reporte de la OMS ni el de la Secretaría de Salud. También dice la Autoridad Sanitaria del Estado de México que registró un brote en marzo en Texcoco, uno más en Michoacán ese mismo mes. La dependencia informó que esta influenza AH5N2 está siendo vigilada desde entonces y presuntamente el paciente se infectó por contacto con un ave migratoria o excrementos. Es importante destacar que es una cepa diferente a la AH5N1 que circula en el mundo desde el año 1997, pero que ha desatado brotes en Estados Unidos y el continente americano en los últimos meses. No se detiene la disminución del agua en las presas. De acuerdo con un último reporte de la Conagua, 200 de las 210 presas en el país concentran solamente el 36% de su capacidad, mientras que las 3 del sistema Cutzamala, que abastece la zona metropolitana del Valle de México, se encuentran al 27.5% de su capacidad. 2 de las presas afectadas en el país, que fueron símbolo de la riqueza natural, hoy están agonizando. Una de ellas está en Oaxaca, la otra en San Luis Potosí. Las presas en el país están agonizando por la crisis hídrica y las altas temperaturas. Tal es el caso de las presas Benito Juárez y San José, de Oaxaca y San Luis Potosí. Ambas eran símbolos de la riqueza natural de esos estados, pero hoy los habitantes de ambas comunidades están preocupados. Desde el año pasado, la falta de agua afecta a los pobladores de esta región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. De la presa Benito Juárez sacaban cientos de kilos de mojarras cuyo sabor tuvo fama en países como China. Hoy, apenas recolectan lo necesario para comer. El padrón de pescadores se redujo de 350 a 160 integrantes en menos de 7 años. Incluso, muchos de ellos tuvieron que emigrar. Pues muchos compañeros se están dedicando al trabajo del maguey, otros se han ido a Estados Unidos, otros están de ayudante de albañil. Pero en la pesca, pues ahorita somos poquitos. La presa Benito Juárez se encuentra al 25% de su capacidad y ha dejado al descubierto las ruinas de Pueblo Viejo. Para ganarse unos pesos, los pescadores hacen de guías de turistas. Pero nosotros no tenemos el transporte, pues nos vimos la manera de conseguir una lancha grande y endrugarse pues para tener esa lancha y venir a pasear a los turistas. Aunque eso no es suficiente y piden a las autoridades apoyo para rescatar las mojarras. Yo pienso que si todos los pescadores nos uniéramos, cada mes le metiéramos cría. En la capital de San Luis Potosí, la presa San José llegó a su nivel más bajo con el 6.7 de su capacidad. Eso provocó que desde finales del año pasado se dejara de enviar el agua que ahí se almacenaba a las colonias del poniente de la capital potosina para que sobrevivan las especies que la habitan. Es deprimente. Yo tengo la costumbre siempre de venir con mis mascotas a pasearlas y es muy triste ver completamente seca nuestra presa. No tenemos agua. A esto se suma el problema de contaminación por lirio acuático. Ahorita es cuando la deben de limpiarla o sea, sacarle toda la hierba y todo. En ambos casos, los habitantes de las distintas comunidades están preocupados y piden una solución a la crisis hídrica que están padeciendo. Con información de Álvaro Morales y Rocío López, Milenio Noticias. En los pozos ya no hay agua, solo Dios que nos espere. Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, se manifestaron esta tarde en instalaciones del Infonavit en la Ciudad de México en respuesta a lo que yo ayer le presentaba acá, después de que el líder sindical tuvo esta ocurrencia de quitar los pendones, las banderas de la comunidad que allí estaban. Primero, los manifestantes bajaron la bandera de México en la sede del instituto, colocaron otra bandera, la LGBTQ y más,
la bandera del arco iris. Posteriormente, un grupo de encapuchados armados con piedras rompió las puertas de cristal. Veamos parte de lo que ocurrió. ¡Iguales! Ya procediendo. Hay que documentar por el... Ayer se informó de la sentencia que le fue impuesta en Qatar al mexicano Manuel Guerrero, quien fue declarado culpable de posesión y consumo de metanfetaminas. Hoy Manuel Guerrero emitió un comunicado en el que señala a las autoridades de Qatar de haberlo sentenciado por ser homosexual. Se dice profundamente decepcionado por el veredicto, a pesar de las violaciones al debido proceso durante su detención y el juicio. En cambio, agradeció el hecho de que podrá salir de Qatar, aunque eso implica que seguirá condenado dentro de un juicio injusto. Finalmente dice que quiere apelar este veredicto, para lo cual pide el apoyo de las autoridades de México y de Reino Unido por contar también con esa nacionalidad. A 24 horas de que entró en vigor la orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que limita las solicitudes de asilo, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Seguridad, ni las oficinas de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos han dado a conocer lo que esto generó en el primer día. Todo se mantiene como hasta antes de que la emitiera, antes de que entrara en vigor la misma. Donde sí han comenzado a verse acciones es en Baja California, en la parte mexicana. Esta tarde fueron arrestados y deportados de manera inmediata mexicanos que cruzaron la frontera entre Tijuana y San Diego. Una vez detenidos, autoridades de la patrulla fronteriza explicaron que hay una nueva orden, la de Biden de ayer, por la que serían expulsados sin antes llevarlos a una corte migratoria. Estas personas fueron deportadas por la garita El Chaparral. Aquí el testimonio de uno de ellos. O sea, ya no les preguntan como antes si quieres asilo o algo, nada. Bueno, yo de lo que alcancé a escuchar, un policía de allá dijo que el gobierno de ayer, de allá había cambiado la ley el día de ayer a las 9 de la noche. Entonces ya el asilo ya no. O sea, entonces ya no, les dijo a ustedes ya no aplican para el asilo y se tienen que regresar. Bueno, los regresaron. Exacto. Al respecto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la red de albergues Unos por Juárez ya comenzó a tener un incremento en el aforo de los espacios humanitarios destinados a las personas en situación de movilidad. Del 35% de ocupación pasó al 45%. Ahí los empresarios también se pronunciaron, señalaron que esta orden ejecutiva no es una solución integral al fenómeno migratorio irregular. Dijeron que atiende a un interés político electoral. Advirtieron que podrían verse afectados en el tema de exportaciones ante la posibilidad de que personal estadounidense sea requerido para tomar tareas migratorias y entonces haya retrasos en los cruces. Esta tarde conversé con el portavoz de la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, con Claudio Herrera. Dijo que aún es muy pronto para saber si la orden ejecutiva de Biden tiene efectos positivos o negativos. Lo que sí reconoció es que en este año fiscal hay una reducción en el número de encuentros, es decir, las detenciones que tienen ellos de los migrantes a comparación con el año fiscal anterior. En El Paso, Texas, hemos estado viendo una caída significativa en encuentros a comparación del año fiscal pasado. Hemos estado hablando de un promedio de 750 migrantes por día, lo que viene siendo a comparación de el año pasado fiscal. Estamos hablando de un promedio de más de 1,500, más de 2,000 personas al día. Entonces, en este entorno se ve un panorama positivo, sin duda. Sí. Seguimos implementando y seguimos haciendo la ley migratoria, valiendo que se valga la ley migratoria de los Estados Unidos y, por supuesto, poniendo a todas aquellas personas que son detenidas en procesos de remoción. Todas aquellas personas están siendo procesadas conforme a la ley y muchos de ellos están siendo repatriados a su país de origen. Sobre el destino de estas personas que son repatriadas, reconoció que se están haciendo algunos vuelos de repatriación cuando los migrantes cruzan hacia Estados Unidos de forma irregular. Así es como los están llevando a cabo. Tenemos también contratos o acuerdos, por llamarlo, con muchos otros gobiernos, no solamente México, sino también Sudamérica, Latinoamérica, con el propósito de regresar a algunas de estas personas quienes están llegando aquí a la frontera de manera irregular. Muchas veces también depende mucho de su país de origen, de dónde vienen estas personas, de los países en los cuales han estado, etcétera, etcétera. Cada caso es muy específico, pero sin embargo es importante mencionarlo y recalcarlo.
todas aquellas personas que crucen de manera ilegal van a ser puestos en estos procesos de remoción y van a ser removidos del país. Aunque el presidente López Obrador dice que apoyarán en toda esta estrategia al presidente Joe Biden, pues dijo que sería mejor que los migrantes sean deportados a sus países de origen para no triangular. Deporten a México, ¿México los va a regresar a sus países de origen? Es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo, y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros no tenemos problema, nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? ¿Por qué no el acuerdo directo? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden. Y al parecer hay un mejor trato a los migrantes que permanecían en la Plaza Giordano Bruno en la zona Juárez, en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Esta noche personal de migración junto con autoridades arribaron a esta plaza, invitaron a los migrantes a subir a autobuses y reubicarlos. No se sabe a dónde. Algunos de ellos han accedido para ser trasladados a una estación migratoria donde se les prometió que estarán en mejores condiciones. Otros permanecen en las casas de campaña, las cuales se encuentran en los alrededores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la cual no ofrece servicio, no está recibiendo a los migrantes ahí en sus procesos de refugio desde finales de mayo. Mini Letaide, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Noche de terror realmente para la selección mexicana. Así es, porque perdió 4-0 en partido amistoso contra Uruguay. Y bueno, desde el minuto 7, Alex, ya el tricolor iba perdiendo, estaba en desventaja con gol de Darwin Núñez. Y bueno, al 26, Facundo Pelestrini metió el segundo y el equipo mexicano realmente no aparecía de medio campo hacia el frente y bueno, todavía el contrario metió un par de goles más por conducto, justamente de Darwin Núñez, así es que pues destaca que este equipo, Alex, eso sí, este equipo mexicano salió con un cuadro alterno, con muchos jóvenes y que seguramente para el sábado ante otro duelo amistoso que tendrán, pero ahora frente a Brasil, pues Brasil. Jaime Lozano mandará a sus mejores elementos. Exactamente, Alex, tomando en cuenta que los jugadores de Brasil prácticamente todos los que llamaron juegan en Europa, así la situación con esta selección mexicana que realmente tendrá que mostrar otra cara totalmente distinta, Alex, porque pues no se le vio hoy nada y realmente este equipo genera muchísimas dudas de cara primero a la Copa América, ¿no? Que es prácticamente en 15 días. Que este era el entrenamiento a la Copa América, ¿no? Exactamente, con esta paliza eso creo que nos están es lo que nos preguntamos, porque Jaime Lozano no puso a sus mejores elementos tomando en cuenta que era justamente lo que tenía que hacer, practicar justo un Tienen a fuerza que ir ellos a la Copa América, ¿correcto? O sea, la convocatoria es con ellos. Sí, exactamente, no la convocatoria ya es con estos jugadores, así es que pues le queda a Brasil esperando que meta a los mejores y que realmente ese equipo pues aparezca como titular ya en Copa América. ¿Lo que se puede cambiar es el técnico todavía? Se ve difícil. Si convencen a Javier Aguirre. Dicen, lo mantienen hasta el Mundial del 2026, es lo que han dicho los directivos. Pase lo que pase en Copa América, Jaime Lozano, dicen, estará en la Copa del Mundo. Veremos, Alex, porque veremos qué tal le va con Brasil, a ver si confirman. Se ve muy complicado, A ver, veremos qué pasa con Brasil. Gracias, Mine. Muy buena noche. Gracias a Mine Letaide. Pausa, volvemos. Un incendio está consumiendo varias hectáreas de la zona boscosa en Cuernavaca, Morelos. Las llamas ya amenazan zonas urbanas y aunque Protección Civil Estatal ya llegó para combatir el fuego, las condiciones del terreno complican el trabajo del personal de bomberos que trabajó en la zona desde este mediodía con apoyo de la Comisión Nacional Forestal. Pero en las últimas horas los fuertes vientos avivaron estas llamas, como vemos en pantalla. Por la falta de luz se suspendieron las labores, se retomarán mañana a primera hora, pero así están las cosas esta noche allá en Cuernavaca, Morelos. Un hostel fondo, Gilgamesh. Gil lee no sin cierta melancolía que los más sesudos analistas se devanan los sesos en un intento desesperado por entender los motivos de la extraña, increíble votación del domingo 2 de junio. Todos ellos y ellas, incluyendo a Gámez en el amplísimo estudio, se equivocaron. No traen consigo aún razones suficientes para explicar la calamidad que se ha cernido sobre la democracia mexicana.
Murayama incide en el punto central de la elección, es decir, esa mayoría calificada. A este respecto escribe Murayama: de acuerdo con las estimaciones del conteo rápido del INE, escuche usted, son algunos números pero no son muy complicados, la coalición gobernante podría hacerse de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, más del 66% de los asientos. Para el Senado, Morena recibió 40.6% y si se suma el 5.3 del PT y el 8.8 del Verde, logran 54.8. Pero en la conferencia matutina de este lunes, la secretaria de Gobernación, suplantando por cierto a las autoridades del Instituto Nacional Electoral, declaró que la coalición de Morena obtendría el 73% de la Cámara de Diputados, cuando, hay que insistir, tuvieron poco más del 54% de los votos. Y aquí viene la amiga del asunto, y esto es lo que dice Murayama: será indispensable que la asignación de legisladores plurinominales que se va a realizar y que realizará el INE se apegue a la Constitución y no vulnere el límite de sobrerepresentación de 8%. Todo es muy raro, caracho. Gil lo oyó en el baño de una cantina. Que no se pasen de lanzas. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.